Ahí está. Perfecto. La semana pasada terminamos de ver el método de bisección para aproximar a las soluciones de ecuaciones no lineales, ¿sí? Ecuaciones lineales, esto es una ecuación lineal, por ejemplo, y ecuaciones no lineales es cuando no necesariamente me aparece el término lineal, sino que justamente me aparece otra cosa distinta, ¿sí? No me queda cero todo lo que es distinto a lo lineal. Entonces, por ejemplo, una ecuación no lineal sería x al cuadrado menos 5 igual a 0, ¿sí? Esa es una ecuación no lineal, cuadrática en particular, es una ecuación no lineal. Otra ecuación no lineal era coseno de x menos 2 igual a 0. ¿Por qué pongo esto de igual a 0? Porque lo que estuvimos viendo con el método de bisección es que nosotros ponemos igual a 0, establecemos una nueva función donde decimos, bueno, ok, cuando me quede igual a 0, llamo fx igual a coseno de x menos 2, y en definitiva lo que busco son las raíces. ¿Sí? Al hacer esto, al buscar las raíces, lo que vamos viendo es que las ecuaciones no lineales que nosotros tenemos, al pensarlo como funciones, me terminan quedando funciones que son continuas. Entonces, al ser continuas, podemos aplicar el teorema de Bolzano, que lo que me dice es que si yo, el teorema de Bolzano, repito el enunciado de Bolzano, ¿sí? F de x continua en un intervalo cerrado AB, ¿sí? Tal que f de A por f de B me queda menor a 0. Entonces, esto me garantiza que existe un C perteneciente al intervalo, tal que f evaluada en C me da 0, ¿sí? O sea, si yo encuentro una solución, dicho en criollo, ¿no? Tenemos A, tenemos B, donde tal vez la función está acá, y acá la función vale acá, y la función es toda continua de este intervalo, bueno, en algún momento va a cortar al eje X, ¿sí? Entonces este valor es el C. Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. Entonces, si yo tengo esta función de acá, bueno, esta función en particular no tiene raíces. Coseno de x menos 2 no va a tener raíces. Pero si ponemos en vez de menos 2, ponemos menos 2x, entonces esto vamos a ver que sí tiene raíces. ¿Sí? Entonces, si yo hago coseno, vamos a ver, f de x igual coseno de 2x menos 2x. Perdón, coseno de x menos 2x. ¿Sí? Coseno de pi me da menos 1. Coseno de pi sobre 2 me da 0. Si yo hago coseno de f de menos pi sobre 2, ¿sí? Esto me queda el coseno de menos pi sobre 2, hagan la cuenta, menos 2 por menos pi sobre 2. Bueno, cuando hago esta cuenta me queda pi, que es mayor a 0. ¿Sí? Y si yo hago f evaluada en pi sobre 2, esto me queda coseno de pi sobre 2, menos 2 por pi sobre 2, y esto me queda menos pi, que es menor a 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que en el intervalo de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, en este intervalo, ¿sí? Existe un valor C perteneciente al intervalo abierto ahora. O sea, yo tomo este intervalo como continuo. Yo tengo que f evaluada en menos pi sobre 2 me da positivo, f evaluada en pi sobre 2 me da negativo. O sea, me queda algo parecido a esto. Entonces va a existir un valor en el medio que cumple que f evaluada en C me da 0. ¿Cuánto vale ese valor? En principio no sé. Lo que nosotros empezamos a hacer con la búsqueda de soluciones para ecuaciones no lineales es
aproximar ese valor, ¿sí? El primer método que vimos es el método de bisección. ¿Qué me decía el método de bisección? Bueno, si yo tengo el intervalo AB, lo que voy a hacer es, perfecto, tomo el punto medio. El punto medio es A más B sobre 2. Ese va a ser el punto medio. Y lo que hago es lo evalúo. F evaluada en A más B sobre 2. ¿Sí? Al evaluar yo me fijo si este valor es positivo. Bueno, me fijo. Por un lado si es 0. Por otro lado me fijo, si no es 0, me fijo si es o positivo o negativo. De acuerdo a si es positivo o negativo, voy a redefinir el intervalo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que f de A era positivo y f de B era negativo. ¿Sí? Entonces, si me da positivo, lo que hacía es que mi nuevo intervalo, en vez de ser desde A hasta B, va a ser desde el punto medio hasta B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo el intervalo A, B, tengo el punto medio. Si acá era positivo y acá me vuelve a dar positivo y acá era negativo, listo. Ahora mi nuevo intervalo es este de acá. Entonces, lo que logré con eso es aproximar a la mitad a la solución. Ahora, si me daba negativo, bueno, entonces mi nuevo intervalo iba a ser este. Y también lo aproximé a la mitad. ¿Sí? Y así voy construyéndome en el paso siguiente, dependiendo de qué intervalo me habría quedado, o agarro la mitad de acá o agarro la mitad de acá. Y voy haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Así hasta que esté tan cerca como quiero. ¿Sí? Y una de las cosas que vimos es que el error en el paso n, ¿sí?, era menor estricto que la distancia b menos a sobre 2 a la n. Lo cual esto me da una cota del error. O sea, me dice, bueno, si yo quiero un error tan chico como 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, lo que fuera, entonces yo puedo encontrar, ¿sí?, cuántos pasos tengo que hacer. Y lo que vamos a hacer ahora, en en este primer Zoom, la idea es, bueno, vamos a hacer una cuenta de cuántos pasos tengo que hacer para aproximar en una función utilizando el método de bisección, ¿sí? Como para ir haciendo algunos ejercicios similares a los que nos aparecen en la guía. Y después vamos a trabajar más con el método de la secante, el método de Newton-Raphson. Eso vamos a cerrarlo hoy. La semana que viene vamos a cerrar polinomio de Taylor y estaba esperando que se sumen alguno más. Estaba viendo las fechas y el 29 de 9 es una linda fecha para poner un parcial, donde vamos a meter las primeras 4 guías, que son de las más cortitas. Profe, Sí, el paso este de A más B sobre 2, ¿hay que hacerlo sí o sí? no sé quién me está preguntando, Nicolás. Sí, Nicolás, sí, hay que hacerlo sí o sí para encontrar el paso siguiente. es lo de la cota. No, una cosa es la cota del error, que es esto, y otra cosa Sí. es esto que vos vas buscando el paso siguiente. ¿Sí? En los métodos que nosotros vamos a ver, o sea, me adelanto un poquito a bisección y secante. ¿Sí? En el método de bisección, el error nosotros lo podemos calcular y razonar y demostrar de una manera muchísimo más simple de cómo es la demostración del error en el método de la secante y en el método de Newton-Raphson. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el método de la secante, el método de Newton-Raphson, la aproximación del error requiere de un análisis de derivada segunda y otras variables, donde si empezamos a ver eso en la teoría, se nos lleva un montón de tiempo y se me van a perder. ¿Sí? Que un poco les mostré la semana pasada la demostración teórica del apunte con el que estudié yo, y ya ustedes me dijeron, bueno, eso no lo vamos a ver, ¿no? Bueno, sí, quédense tranquilos que eso no lo vamos a ver. De lo que es el método de la secante, el método de Newton-Raphson, que son los otros dos métodos que vamos a ver para aproximación de soluciones a ecuaciones no lineales, nosotros vamos a hacer solamente la aplicación del método.
En el único que nosotros vamos a calcular la cota de cuántos pasos tenemos que hacer, va a ser en el método de bisección, donde el cálculo del error es muchísimo más claro. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Más o menos. Bien. O sea, ¿a qué voy? Nosotros podemos tener un enunciado donde tenemos que calcular una aproximación, por ejemplo. Yo decía f de x que sea x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Nosotros vamos a querer calcular la raíz de esto. ¿Por qué? Porque esto viene de una ecuación que es x al cuadrado igual 5. ¿Sí? Entonces queremos aproximar los valores de x que me dan solución a esta ecuación no lineal. ¿Sí? Tenemos dos. Son más raíz de 5 y menos raíz de 5. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir, ok, sabemos que en el intervalo 1,5, 3, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más buenos, ¿sí? Vamos a poner 1. Pues si pongo 1,5, 3 me quedan en el 0,5 y ya solo se empiezan a complicar. En el intervalo 1, 3, ¿sí? Si yo hago f de 1, me queda 1 al cuadrado menos 5, me da menos 4, o sea, me da negativo. Si yo hago f de 3, me queda 3 al cuadrado menos 5, me queda 4, me da mayor a 0. ¿Sí? Entonces, existe un C perteneciente al intervalo 1, 3, paréntesis, tal que f evaluada en C me da 0. ¿Sí? O sea que C al cuadrado me queda igual a 5. Entonces, nosotros vamos a aproximar eso. Tenemos dos cosas para hacer. ¿Sí? Como punto 1 puede ser, bueno, ¿cuántas veces tengo que aplicar bisección para que el error sea menor a 10 a la menos 5, por ejemplo? ¿Sí? Ahí no me está diciendo, bueno, calculame una aproximación con un error menor que 10 a la menos 5, sino me dice cuántas veces tengo que aplicar. ¿Sí? Ese es un tipo de pregunta. Y la otra pregunta puede ser, ¿sí? Calcular una aproximación para n igual 5. ¿Sí? Entonces, calcular una aproximación para n igual 5 significa hacer 5 veces el método de bisección. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo el intervalo 1, 3. Sabemos que f en 1 me da menos 4, o sea, me da menor a 0. Sabemos que f en 3 me da 4, o sea, me da mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? X1 va a ser 1 más 3 sobre 2, que me queda 2, que es el punto medio. Entonces, ¿qué hago? F de X1, que es 2 al cuadrado menos 5. Esto me queda menos 1, es menor a 0. Entonces, mi nuevo intervalo, ¿sí? Mi A1, B1, va a ser 2, 3. O sea, reduje el intervalo a la mitad. ¿Se entiende hasta acá? Nicolás, ¿vos qué habías preguntado? Estoy medio confundido, profe, realmente. ¿En qué parte te confundiste? Estoy haciendo el punto 2, que es aplicar el método de bisección. ¿Sí? El intervalo es este. F en 1 me da menos 4, F en 3 me da 4. Encuentro el punto medio. Es 2. Entre 1 y 3 el punto medio es 2. Ok. Evalúo en la función. ¿Sí? Recordemos que
f de x es x al cuadrado menos 5. Evalúo en la función, ok. Cuando evalúo en la función me queda menos 1, me da negativo. Entonces ahora mi nuevo intervalo va a ser 2, 3. O sea, ¿qué es lo que hice? Yo tengo 1, 3. Acá me dio positivo. Acá me dio negativo. Agarro el punto medio. Me dio negativo. Listo. Ahora mi nuevo intervalo es este de acá. Voy a agarrar el punto medio ahora. ¿Sí? X2 va a ser 2 más 3 sobre 2 que me da 5 medios. Agarro f de x2 va a ser 5 medios al cuadrado menos 5. ¿Sí? Me queda 25 cuartos menos 5. Me queda positivo. ¿Sí? Porque 20 cuartos me queda 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi nuevo intervalo A2, B2 va a ser de 2 a 5 medios. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplacé acá me dio positivo. Entonces acá ahora mi nuevo intervalo es este de acá. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a buscar el punto medio acá. ¿Sí? Entonces, mi x3 ahora va a ser 2 más 5 medios, todo esto dividido 2. Cuando hago esta cuenta, me queda 2 más 1 cuarto es 8, 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? F evaluada en x3, que va a ser 9 cuartos al cuadrado menos 5. Y ahora hago la cuenta. Cuando hago 9 cuartos al cuadrado me queda 81 dividido 16 menos 5. Me queda positivo. Entonces, mi nuevo intervalo va a ser de 2 hasta 9 cuartos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Acá me dio positivo de vuelta, entonces agarro ahora esto y busco el punto medio. Y así es como vamos aproximando. O sea, el error empezamos con un error menor que 2, porque es la distancia entre 1 y 3. Después el error era menor que 1, porque era la distancia entre 2 y 3. Después el error era menor que un medio, porque la distancia entre 2 y 5 medios. Después el error menor que un cuarto, porque la distancia entre 2 y 9 cuartos. Ahora, busco el punto medio de acá. X4 era 2 más 9 cuartos sobre 2. ¿Sí? Es 2 más 1 octavo, me queda 2 por 8, 16, 17 octavos. Entonces agarro F evaluada en 17 octavos. Hago la cuenta. 17 octavos al cuadrado menos 5. Entonces agarro 17 octavos al cuadrado menos 5. Me queda negativo. Perfecto. Entonces mi A4, B4 va a ser de 17 octavos hasta 9 cuartos. O sea, va a ser ahora esto de acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, estamos cada vez reduciendo más el error. Y faltaría hacer una vez más, que no me va a entrar acá, para ver entonces ahí. Ahora, nosotros ahí no dijimos cuánto me da el error. Podemos ir calculando cada vez cuánto me va a ir dando el error. Pero ahí lo que hicimos es calcular una aproximación para n igual 5. Para n igual 5 sería hacer esto una vez más. ¿Sí? Calcular el punto medio entre 17 octavos y 9 cuartos, evaluarlo, ¿sí? Y después de eso, fijarme dónde me queda el intervalo. Ver si me da positivo o negativo y de acuerdo a eso voy a tener el intervalo. Eso por un lado. Por otro lado,
lo que me dice es cuántas veces, me preguntaba, cuántas veces tengo que aplicar para que el error sea 10 a la menos 5. ¿Sí? Sí. Un error menor que 10 a la menos 5. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el error es menor que b menos a, que es la distancia del intervalo, sobre 2 a la n. ¿Sí? Del intervalo original. Bueno, entonces yo lo que estoy pidiendo es que esto, o sea, que el error sea, esto sea menor estricto que 10 a la menos 5. Bueno, pero b menos a es 3 menos 1 sobre 2 a la n. Y quiero que esto sea menor que 10 a la menos 5. Bueno, lo que tengo que hacer es despejar n. Para despejar n, digo, bueno, esto me queda 2 sobre 2 a la n, menor que 10 a la menos 5. ¿Sí? Paso este 2 para este lado multiplicando, me queda 2 sobre 10 a la menos 5, menor que 2 a la n. Cuando hago esta cuenta me queda 20.000, menor que 2 a la n, entonces me fijo, ¿para qué valor de n? ¿Para qué valor de n? 2 elevado a la n me da más grande que 20.000. Tenemos dos formas de hacerlos. Una forma es empezar a probar, ¿sí? Agarro 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, voy probando hasta que en algún momento me da más grande que 20.000. O la otra forma es aplicar las propiedades del logaritmo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Agarro logaritmo de 20.000, va a ser menor que logaritmo de 2 a la n. ¿Por qué aplico las propiedades del logaritmo? Porque cuando yo aplico el logaritmo de los dos lados del igual, pero cuando aplico esto, acá puedo bajar el n y me queda el logaritmo de 2, menor que logaritmo de 20.000. Por lo cual ahora este número lo paso dividiendo, me queda logaritmo de 20.000 sobre logaritmo de 2, y esto es una cuenta que hago con la calculadora, es menor que n. Entonces agarro en la calculadora, se ve, a ver si escribo. Sí, sí se ve. Sí, se ve, perfecto. Logaritmo de 20.000, cierro paréntesis, pongo igual, dividido, logaritmo de 2. $14,28. O sea, n tiene que ser mayor que 14,28. O sea, ¿qué me dice? Que para n mayor o igual que 15, ¿sí? El error es menor que 10 a la menos 5. ¿Se entiende? Y así como decimos, bueno, qué lindo miércoles, ¿no? Tal cual. Un día de miércoles. Arrancamos así, sin anestesia. Bien, y Julián, que se perdió las últimas dos clases, dice, apa. Acá donde tenemos que meter el meme de Porcel diciendo, a la pelota. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bien. Esto sería utilizando el método de bisección. ¿Sí? Eh, quedan 5 minutos, en realidad 7 minutos. ¿Dudas así puntuales de lo que hice? Aparte desde el principio. A mí me quedó una en el paso anterior, en la hoja anterior, Sí, en el menos uno, que te dio menos uno. sí. Acá. Vos, claro, te dio menos uno y después no hiciste en el X
2, no hiciste menos uno más 3. 2, No, 2 porque yo menos lo que voy 1. haciendo, ojo, no es que utilizo estos resultados, yo utilizo los valores de X. Yo no usé menos 4 más 4, ¿sí? Yo le digo, bueno, evalúo en 1, me dio negativo, evalúo en 3, me dio positivo. Eso es lo que me garantiza que hay una solución que está al menos entre 1 y 3, ¿sí? Entonces lo que digo, bueno, agarro el punto intermedio. El punto intermedio entre 1 y 3 es 2. Perfecto. Evalúo en 2, me dio negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía? Yo tenía que acá en 1 me dio negativo, acá en 3 me dio positivo, ¿sí? Entonces, al menos hay una solución acá en el medio, entre 1 y 3. Perfecto. Evalúo acá en 2. Cuando evalúo en 2 me dio negativo. Entonces, ¿qué hago? O sea, yo no tengo ni idea si acá entre 1 y 2 hay una solución, dos soluciones, 20 soluciones. No me interesa. A mí lo que me dice el teorema de Bolzano es que como acá me dio negativo y acá ya sé que me dio positivo, seguro que acá en el medio, entre 2 y 3 hay una solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Busco el punto medio. El punto medio me dio positivo. Listo. Entonces, este intervalo entre, sería el 2,5 y 3 lo tiro porque seguro que ahora en este intervalo hay una solución. Entonces, ¿qué hago? Busco en el punto medio, me dio positivo de vuelta, entonces en este intervalo hay una solución. Busco el punto medio, me dio negativo, entonces ahora fíjate cómo voy reduciendo el intervalo cada vez a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. ¿Sí? Pero fijándome siempre que en un extremo me quede positivo y en otro extremo me quede negativo. Por O eso, sea, con el menos uno que te dio ahí no haces nada, entonces. nada, me dio, bueno, me dio negativo, perfecto. Yo lo que me fijo es si me da cero, si me da positivo o negativo, nada más. Vos te mareaste porque te quedaste con este menos uno, con este valor que hacías. No, solamente te analizás. Vos fíjate que eh, pasa que acá no puse el resultado, pero yo acá lo que puse es que me dio positivo, nada más. No me interesa Claro, cuánto me lo da. que importa es el signo, porque es lo que te va a decir entre qué número y qué otro número vos vas a encontrar la solución. Exactamente eso. ¿Sí? O sea, acá yo podría no haber puesto menos uno y poner directamente me da negativo. Perfecto. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá no puse los resultados porque ya me quedan como con demasiadas fracciones y no me interesa a mí el resultado exacto. Claro, A mí está lo que bien. me interesa es si me da positivo o negativo. De hecho, una de los resultados del teorema, lo que me va a ir diciendo por cómo es la función y por... Pero ahí usaste Sí, después el resultado. ¿cómo? Usaste 5 medios. Usaste 5 medios después. Ojo, pero esperá, te estás confundiendo los valores que yo reemplazo del dominio con los resultados de reemplazar la cuenta acá. Yo reemplazo en la cuenta y me fijo si me da positivo o negativo. Yo reemplacé por 2 y me dio negativo. Listo. Entonces tomo el intervalo 2, 3. Vos tenés que fijar en esto. Yo reemplacé por 5 medios y me dio positivo. Entonces mi nuevo intervalo es este. Yo reemplacé después por 9 cuartos. Me dio positivo. Entonces mi nuevo intervalo es este. Después reemplazo por el punto que está en el medio, que es 17 octavos. ¿Sí? Me dio negativo. Entonces mi nuevo intervalo es este. Entonces, ¿qué hago después? Busco el punto medio entre estos dos. Reemplazo en la función y me fijo si me da positivo o negativo. Y ahí analizo de acuerdo a eso el nuevo intervalo. Fíjate que nosotros, o sea, acá pusimos positivo o negativo, nada más. Acá puse menos uno porque la cuenta salía rápido y que me da menos uno. Pero después, los otros valores los podés sacar, sí, te van a dar un número con coma, no te van a dar, o sea, por lo que es esta función, no te va a dar tan complicado, pero ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí. ¿Sí? Quedó ahí más o menos, ¿no? Y hay que O, s- practicar. Y hay o que sea, pelear, sí. la idea, digamos, es ir achicando, no importa si es de izquierda a derecha, va,
Va a depender del signo en realidad, si es Va a izquierda o depender del derecha, signo, y exactamente. reemplazar el número, digamos, el resultado en caso de que sea ya el punto medio para achicar el intervalo. Claro, ¿Está vos bien? siempre vas achicando. ¿Hasta dónde vas a achicar? Y bueno, dependiendo de las condiciones que te esté pidiendo el error. Por ejemplo, lo que hicimos en la segunda parte es, bueno, esta no, el de atrás. Bueno, ¿cuántas veces tengo que achicar para que el error sea menor que 10 a la menos 5? Bueno, lo que me está diciendo, si yo quiero un error menor que 10 a la menos 5, tengo que hacer el paso 15 veces. Listo. Le tiro en la computadora, hacerlo hasta el paso 5. ¿Lo puedo hacer 16 pasos? Sí, pero no me interesa. O sea, ya lo que me pide, lo mínimo, ya está. Que sea el error menor que 10 a la menos 5 me está diciendo de que recién en el cuarto decimal voy a tener una diferencia. Listo, los primeros cuatro, o sea, en el cuarto decimal, o sea, los primeros 5 dígitos van a ser iguales. Es una aproximación fabulosa. ¿Sí? Cortamos y vamos a empezar con lo que es el método de la secante y el método de Newton-Raphson. ¿Ok? Sin descanso. Ok.